Atención, Nvidia acaba de presentar su reporte trimestral y el mercado está reaccionando. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com y quédate que te lo voy a contar todo. El reporte trimestral más esperado por Wall Street acaba de salir. Se trata del de Nvidia de su cuarto trimestre fiscal 2026 que terminó en enero de este año. Y no es para menos, porque Nvidia tiene un dominio del mercado de más del 80% en infraestructura para inteligencia artificial, por lo que estas cifras son un muy buen termómetro de la evolución del gasto tecnológico en inteligencia artificial. Pero ahora vayamos a los números. Podemos ver que alrededor de media hora después de que se presentó el reporte trimestral, ahorita son las casi 4:20 de la tarde, hora Ciudad de México, las acciones presentan una reacción positiva, están subiendo alrededor de 1%, poco más, aunque vale anotar que más temprano, en las primeras reacciones posteriores a la publicación del reporte, por ahí de las 3:40 de la tarde, las acciones estaban subiendo más de un 3%, casi un 4%, e incluso llegaron a superar el umbral de los $200. A medida que los inversionistas asimilan las cifras del reporte, bueno, el optimismo se ha moderado, pero aún se observa una reacción positiva. Y veamos por qué. En el cuarto trimestre, Nvidia presentó ingresos y ganancias por encima de lo que se esperaba. Los analistas esperaban ingresos por 65.560, Nvidia reportó más de 68.100. También se esperaba un beneficio por acción de $1.52, Nvidia reporta $1.62. Quiere decir que tenemos un desempeño positivo. Aquí podemos ver el factor sorpresa. En el tema de ingresos fue 3.87% más de lo esperado y en beneficio por acción 6.58% más de lo que se anticipaba. Vemos que hay una reacción positiva del mercado. La euforia se ha moderado, pero aún así tenemos buena respuesta, pero me gustaría que viéramos más a detalle el reporte financiero. ¿Qué fue lo que nos presentó Nvidia? Y vayamos a ver eh, la magnitud del crecimiento. En cuanto a ingresos, Nvidia en total fueron 68.127 millones de dólares. Esto fue un crecimiento del 73% por encima de lo reportado en el mismo periodo, pero del año pasado. Y en cuanto a la utilidad neta, el crecimiento fue de un 79% al reportar 39.552 millones de dólares. Como ya vimos, en el beneficio por acción fue $1.62, pero este fue un sorpresivo incremento del 82%, pues los analistas esperaban que subiera 70.79% el crecimiento por acción diluida. El crecimiento de la ganancia por acción diluida fue bastante superior a lo que se esperaba, lo que está contribuyendo a que haya una respuesta positiva, pero echemos un ojo. Uno de los datos que los inversionistas también tienen en la mira es el de los márgenes. Y podemos ver que el margen bruto que anotó Nvidia en el cuarto trimestre fue de más del 75%. Este fue un aumento de 1.7 puntos por encima del mismo periodo del año pasado. Y podemos recordar, o hay que recordar, que eh, pudo haber existido una respuesta negativa si el margen iba a ser o llegar a ser inferior incluso del 70%. Así que incluso en márgenes, Nvidia reporta resultados sólidos. Ahora echemos un vistazo al consolidado de todo el año
fiscal 2026 que concluyó en enero. Para todo este año, el crecimiento de los ingresos fue de un 65%, totalizando casi 216,000 millones de dólares. Y en cuanto a la utilidad neta, fueron casi 117,000 millones de dólares, o un crecimiento del 58% en comparación con el año fiscal 2025. Y en el beneficio por acción diluida tenemos 4.77 dólares, 60% más que en el año fiscal 2025. Mucho ojo que otro de los datos clave es el de la guía a futuro. Recordemos qué es lo que esperaban los analistas. Los analistas anticipaban que en el próximo trimestre, en el que concluye en abril, que sería el primer trimestre del año fiscal 2027 para Nvidia, la expectativa es de 71,720 millones de dólares. ¿Qué nos ofrece Nvidia? Nvidia nos ofrece una guía de 78,000 millones de dólares, más o menos 2%. ¿Qué quiere decir? Que es una guía mucho mejor a la que esperaban ya los analistas. Y ojo, porque esta guía no incluye los ingresos provenientes por centros de datos en China. Echemos un vistazo también a otras cifras que nos ofrece en cuanto al próximo trimestre. Nos ofrece márgenes brutos de alrededor del 75%, más o menos 50 puntos base, y unos gastos operativos de alrededor de 7,500 millones de dólares. Así que tenemos también una guía bastante sólida. Pero una de las cifras que también son termómetros, son un barómetro sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, de las inversiones, son los ingresos de Nvidia provenientes del segmento de los centros de datos. Y aquí el dato también fue pues bastante interesante. De hecho, en el cuarto trimestre hubo récord en los ingresos de esta unidad de negocio. Nvidia reportó 62,300 millones de dólares, un crecimiento sorpresivo del 75% respecto al mismo periodo, pero del año pasado. Si lo comparamos con el trimestre anterior, con el tercer trimestre del año fiscal, el crecimiento fue de 22%. Ahora veamos que en todo el año fiscal 2026, el segmento de centros de datos ascendió a unos ingresos de 193,700 millones de dólares. Aquí está. Nvidia en su reporte nos ofrece varios hitos, incluyendo el lanzamiento de nuevas plataformas como Nvidia Robin, la adopción de Blackwell, uno de los chips clave para los servidores de inteligencia artificial, así como de algunas alianzas que ha firmado, incluyendo la más reciente con Meta Platforms, la matriz de Facebook, con Amazon y su segmento de la nube, Amazon Web Services, entre otros. También mucho ojo porque Nvidia anunció durante el periodo también alianzas con plataformas de inteligencia artificial bastante importantes, y resalta Anthropic. Anthropic ha estado en la mira de los inversionistas y del mercado en las últimas semanas porque el desarrollo de nuevos modelos, de nuevos sistemas y de nuevas soluciones ha sacudido completamente a diversas industrias, incluyendo industrias de consultoría, del sector financiero, incluso de software. Esta misma semana tuvimos bastantes sacudidas en el segmento de software, precisamente por los distintos lanzamientos y las soluciones que ha lanzado Anthropic. Y no es para menos, porque el mismo CEO de la compañía de Nvidia, Jensen Huang, nos habla de un crecimiento acelerado de la adopción
de las soluciones de inteligencia artificial, soluciones incluyendo los agentes de inteligencia artificial, pero lo más relevante es que él mismo reconoce que no se centra solamente en la industria tecnológica. Podemos ver que incluso el mismo CEO de Nvidia reconoce la adopción de inteligencia artificial es multisectorial. Nos habla de fábricas impulsadas por inteligencia artificial, de agentes de inteligencia artificial, de cómputo de inteligencia artificial. Entonces, esto es completamente una revolución y él mismo lo dice. Se habla de una revolución industrial de la inteligencia artificial y el motor del crecimiento de las industrias. Vemos que Nvidia en su reporte trimestral nos dice mucho, nos da muchos detalles sobre el panorama y sobre la revolución, el cambio que viene próximamente con la adopción de la inteligencia artificial. Así que antes de terminar con este análisis, echemos un vistazo, un último vistazo a las acciones. Miren, las acciones se han moderado, el optimismo se ha moderado, pero sigue en positivo, un avance de 0.64%. Y veamos también algunos datos que nos ofrece Investing Pro. Investing Pro, a partir de su valor razonable calculado por unos 14 modelos de valoración financiera, nos dice que las acciones de Nvidia están en el momento actual todavía con un ligero potencial de 1.3%, pues el valor razonable asignado, que podemos decir que su precio justo, su valor intrínseco, es de $199.61. Está ya en su valor justo, pero si vemos el valor que asignan los analistas, a pesar de que hay un amplio rango, analistas asignan en el rango más bajo $140, en el más alto $352, el precio medio, el precio objetivo medio es de $254.54, así que todavía hay un poquito más de $50 de potencial en este momento. Nvidia, pues finalmente es la empresa más grande por su nivel de capitalización, supera los 4.7 billones de dólares y los analistas esperan todavía más. Investing Pro nos dice que la salud financiera de Nvidia es excelente. E incluso veamos los pro tips, que son conclusiones rápidas, muy concretas, muy específicas sobre la situación de Nvidia, y podemos ver que tiene un panorama bastante positivo, bastantes aspectos positivos que podrían impulsar el potencial alcista de Nvidia. Podemos ver de manera general que hay previsiones positivas, hay opiniones positivas de los analistas con revisiones al alza, tanto de sus beneficios en crecimiento de ventas. Vemos también que tiene una solidez financiera en sus reportes, en su balance. El flujo de caja puede cubrir los intereses, el pago constante de los dividendos por 14 años, una alta rentabilidad, en fin, tiene un panorama positivo, pero vale la pena notar que también entre los aspectos negativos son los que sustentan las señales de una posible sobrevaloración que limitan el potencial alcista. Estamos hablando de una negociación a un múltiplo elevado de beneficios, la volatilidad de sus acciones, lo cual también puede frenar a algunos inversionistas a generar cautela sobre las acciones, y bueno, múltiplos elevados de EBITDA y de valoración de ingresos, así como de precio contabilidad. A grandes rasgos, esto fue lo que Nvidia nos entregó. Esta es la situación de Nvidia. Veamos mañana si el optimismo se mantiene, si sube el optimismo, si vemos un rally o por el contrario vemos alguna reacción contraria a la observada en los movimientos posteriores al cierre, y un poco más la lectura a profundidad de las cifras que den los mercados será clave para ver el futuro de Nvidia en el mercado bursátil y también en toda la industria tecnológica y en los principales índices de Wall Street, porque un movimiento brusco de Nvidia puede mover tanto el Standard & Poor's
como el Nasdaq y en general el sentimiento de los inversionistas. Así que esto fue Nvidia, Nvidia cumplió, Nvidia nos dio un reporte positivo. Veamos mañana qué sucede con las acciones. Y yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com México. Y nos vemos en la siguiente. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Chao.